Y ahora es el turno de Julie Balloni, porque también de la observación visual vive el astrónomo aficionado. Julie es socio de la agrupación, es geólogo, profesor de secundaria y tiene... Jubilado, parece ser, y es propietario de uno de los observatorios de Ager, y como decía antes, se dedica fundamentalmente a la observación visual. Bueno, sí. Primero, resulta que las dos hago una ponencia hoy y una mañana. Y las dos son de observación relacionada con la historia de la astronomía. Y ha sucedido una cosa estos días que es suficientemente importante como para que pidiese permiso a la organización para hacer un inciso de 3 minutos y hablar un poco de Rosetta Philae, o Philae, y de dónde vienen estos 4 nombres que están relacionados con la historia de la ciencia y de la astronomía: el instrumento Ptolemy, la sonda, el lander Philae, Rosetta, y Agiltia, que es el nombre, o Agiltia, que es el nombre donde ha aterrizado Philae. Este es Ptolemy. Ptolemy es un analizador de isótopos en un cometa, cosa que no se había hecho nunca. Y lo que va a hacer este instrumento es analizar por primera vez in situ relaciones isótópicas de elementos ligeros y ver el origen de muchas cosas. Por ejemplo, lo que decía nuestro levitano, yo soy de Lérida, el doctor Oro, de que la vida venía de fuera, pues a ver si realmente las relaciones isotópicas coinciden con algo. Hago un inciso ahora que no se me había ocurrido. Vosotros todos conocéis Macharon en Ager. La nena mayor de Macharon, la de 25 años, es especialista precisamente en estas cosas. Da la vuelta por todo el mundo buscando relaciones, porque ella en geología, también es geóloga, busca áreas puente. Y las áreas puente buscan comparando relaciones isotópicas y otras cosas. Entonces, ¿por qué se llama Ptolemy este instrumento? Este instrumento se llama Ptolemy porque abrirá nuevas puertas al conocimiento de la historia antigua, la historia egipcia, por decir así, la historia sumeria del sistema solar. Del sistema solar tenemos una serie de cosas que nos son vedadas porque tenemos puertas cerradas. Esto va a abrir. Y por eso se llama Ptolemy. Ptolemy está puesto en el lander, en Philae, y vamos a ver ahora por qué esos nombres. Una cosa que es importante es que este trasto está hecho por la Open University de Inglaterra, y la historia de Philae y Ptolemy también viene de Inglaterra. Entonces, si nos vamos al sur de Inglaterra, en Birmingham, aquí hay una finca que se llama Kingston Lacy. En Kingston Lacy, que es de la familia Banks, una familia Banks, en esta finca, por ejemplo, paseaban por las tardes tranquilamente primeros ministros y grandes instancias del gobierno de Inglaterra de hace ya bastantes años. Y fíjense aquí, no sé si ven la sombra, primero la casa pairal. Esto es la casa pairal de la familia Banks. Sí, es así esto, lo siento, pero no necesitaba tarjeta negra. La familia Banks era una de esas tipo que sale en las películas del Poirot, ¿no? De que siempre encuentran algún rico que está buscando. Eso era Banks. Este señor, entonces, me interesa esto. Este es Philae, o Philae. Aquí, ahora lo verán de cerca, ¿eh? Es decir, que este señor Banks pudo irse a Egipto y decir, en la isla de Philae, en el templo de Isis, dice, este obelisco lo quiero yo en mi jardín. Y Belzoni, luego veremos quién era, se lo dejó a su jardín, ya está, fin de la historia. Lo demás. Entonces resulta que en el obelisco de Philae hay ahí un sello, un cartucho que llaman los franceses, que pone Ptolemy. Entonces ese es Ptolemy. Este cartucho es el que abrió el conocimiento al mundo antiguo.
Piensen una cosa aquí, Champollion y todo eso, pero Champollion era del otro lado del agua, allí en el continente, Francia, estábamos en guerra. Los ingleses y los franceses, guerra total, y entonces los franceses son nada. Piensen dónde está la piedra de Rosetta, que encontraron los franceses, al lado de Alejandría. Entonces este es el sello de Ptolomeo, este es el aspecto auténtico de Kingston, del obelisco de Kingston Lacy, se le llaman Kingston Lacy Obelisk, lo que pasa es que en la literatura científica se llama Philae Obelisk, porque es el obelisco de Philae. Este era el señor Banks, su amigo del alma era Lord Byron, entonces fue su compañero en muchos viajes europeos de Lord Byron, y su otro amigo del alma, que es el que eligió el punto exacto para poner el monolito, el de esto, era el duque de Wellington, y el duque de Wellington es el que mandó las tropas aliadas en la guerra peninsular, que es lo que nosotros llamamos la guerra de la independencia, y en Waterloo es el que le dio caña al Napoleón. Entonces era una persona bien situada. Bien, Banks. Entonces Banks, claro, tenía que traerse el monolito, que tiene una historia fantástica porque estuvo años para llegar, se les cayó el río y todo, y lo hizo Belzoni. Belzoni era un gran aventurero, explorador, etc. Que además Belzoni es muy conocido por esto, porque descubrió KV-17, que significa King Valley 17, es muy fácil acordarse de qué año lo descubrieron, porque coincide por casualidad en 1817, y esta tumba se llama tumba de Belzoni, o tumba de Apis. Lo que pasa es que ahora en los manuales pone la tumba de Seti, que sé que alguien que ha hablado ha estado, que es en el Valle de los Reyes, la tumba 17, que es el techo conocido por todos, el techo astronómico de Seti I en el Valle de los Reyes. Esto lo descubrió Belzoni. Belzoni fue el primero que entró fue el que desenterró a Musimbel y el primero que entró en Jefren, el mundo occidental, el primer europeo. Este es el cartucho de Ptolomeo. Si cogen lo que llaman un typewriter, un hieroglyphic typewriter, que vas escribiendo ahí, pones Ptolemy y Cleopatra pongo. A raíz de esto, si ven por ejemplo la O y otras letras, entonces a partir de esto se abrió la puerta a leer el jeroglífico. Y entonces los del otro lado del mar, los del continente, porque estamos en Inglaterra, en guerra con Francia, François Champollion, que tenía una virtud que muy poca gente que de pequeñito quiere decir a los 18 años, 20 años hablaba ya 7 idiomas, hablaba árabe, asirio, caldeo, 7 u 8 turco. A los 17 o 18 años nos hablaba perfectamente latín y griego, y porque su hermano era más lingüista que él, pero era un profesor de lingüística, ¿no? De lengua, lo que llamamos ahora un filólogo. Entonces él supo interpretar lo que ponía aquí, porque ya se tenía la transcripción y la lectura de este trozo que saben que está en griego, y este en demótico, y y a partir de aquí, de la piedra de Rosetta, Champollion pudo hacerlo porque ya había unos preestudios de Young y del mismo Banks. Y, bueno, esto es donde pone lo de la piedra de Rosetta. Este es el símbolo de Ptolomeo, y este es Ptolomeo, pero detrás hay un trocito que pone aquellas cosas de que es grande y que, como poníamos por ejemplo en la Biblia, hijo del rey David, que significa que viene de muy lejos y muy importante. Este es Agilkia. Agilkia es el sitio donde ha aterrizado Philae. ¿Por qué se llama Agilkia? Pues resulta que este es el templo de Philae, o de Philae, en castellano se dice Philae, sin la A. Entonces, resulta que aquí, saben que hay la presa de Asuán, y la presa alta de Asuán, la del lago Nasser, y después una de pequeñita. Entonces, ahora lo veremos de cerca. Aquí estaba la isla de Philae. Voy a ampliar este trozo. Esta es la isla de Philae. Al hacer la presa queda cubierta.
Y al quedar cubierta, desmontan totalmente la UNESCO, entre muchas otras desmonta totalmente todo lo de Philae y lo transporta a Gilkia. Claro, y esto es Agilkia, esta es la isla de Agilkia, que mucha gente le llama la isla de Philae, pero la isla de Philae no es, está debajo del agua. Claro, aquí falta un trozo, que está en Kingston Lacy. Entonces me parecía interesante, como eran de historia de la ciencia, y son una cosa curiosa que estos 4 nombres tuviésemos un poco la idea de dónde venían.